Más allá del ruido, queremos analizar la situación del campo. Agricultores y ganaderos acaparan titulares en prensa. Una sequía que les deja unos cultivos de ruina, costes de producción muy por encima de los precios y una PAC que se pelea en Europa. Temas para analizar y reflexionar hoy mano a mano con la Unión de Pequeños Agricultores. Bienvenidos. Alertaron de la situación y preparaban movilizaciones, pero el campo se les adelantó. Y venimos a reivindicar el sector que nos da de comer 3 veces al día. Si no es por ese sector primario, la nevera se vacía. Y creo que basta ya, vamos a sufrir al final, ya no solo los agricultores y los ganaderos, sino, y pescadores y transportistas, sino los ciudadanos. Movilizaciones en todo el país, tractoradas que en Albacete han paralizado la actividad e incluso han cortado carreteras. Es estupendo, llevan toda la razón del mundo, pero que no a costa de los que estamos aquí parados. Yo que sé, están en su derecho, pero nosotros también en continuar. Bueno, aquí en medio de la carretera, porque es lo que nos dan el día libre, estamos trabajando y vamos a salir más tarde gracias a ello. Esto está estupendo porque por lo menos han tenido cojones, lo único gremio que ha tenido cojones para hacer lo que están haciendo. Reivindicaciones que saltan a las calles tras las movilizaciones del sector en toda Europa. En Albacete hablan de precios por debajo de costes, exceso de burocracia y una política agraria común ajena a los años de sequía que arrastran en nuestro país. En fin, lo difícil que nos le están poniendo con el precio de los costes, todo por las nubes. Sin parar de entrar grano de otros países que no le piden ni la mitad de exigencias que nos piden a nosotros. Lo que pasa es que ahora creo que hemos llegado a un punto ya, que la gota como el vaso, que es la burocracia que nos están apretando de manera exagerada. En Albacete, con unas previsiones poco alentadoras, años de sequía y una curva hidrológica muy por debajo de la media que deja ya a agricultores y ganaderos en una situación muy complicada. Pues es posible que algunos de los leñosos incluso se puedan secar, ¿no? En ese sentido hemos trasladado a las administraciones la situación de dificultad que tenemos y el que se planteen ya medidas que puedan de alguna manera paliar esta situación, incluso los riegos de emergencia para leñosos en las zonas donde se puedan plantear. Para nosotros lo fundamental es el precio y el cubrir los costes de producción en nuestras explotaciones. Y vamos a estar muy vigilantes con la ley de la cadena para que se cumpla y sobre todo se cumpla en este aspecto, en el aspecto de los costes de producción. Un territorio que presumía de ser el viñedo del mundo y que ahora le supera ya el olivar. Viticultores que piensan más en arrancar que en producir ante la falta de rentabilidad. Que no se trata de tener bidones llenos. ¿A costa de qué? ¿A costa de falta de precio? ¿A costa de falta de rentabilidad? ¿A quién va a beneficiar realmente el tener los bidones llenos de vino o de mosto en esta región? Sin un mercado, sin una estrategia, con una falta de precios, que no cubrimos ni siquiera los costes de producción los viticultores y que estamos en una ruina total y que lo único que vemos es un clamor, y os lo dice un propio viticultor, de cuándo va a haber otro arranque de viñedo con prima, es decir, con subvención. Ese es el clamor que hay ahora mismo desde el sector por esa falta de rentabilidad. Un campo que grita y pide ayudas que lleguen y que puedan aplicar para un cambio de modelo responsable y rentable. Analizamos hoy la situación mano a mano con la Unión de Pequeños Agricultores. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos del campo, tema estrella esta semana, tras las movilizaciones que han invadido todo el país y que aquí en Albacete pues que también han sido bastante protagonistas. Queremos, más allá del ruido, como decía al inicio, pues analizar la situación del campo concretamente en Albacete. Les voy a presentar rápidamente a Pilar Martínez, ella es técnica en UPA Castilla-La Mancha. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y acompañada de Antonio Titos, otro de los técnicos de UPA Castilla-La Mancha. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merche. Bueno, yo decía, queremos analizar más allá del ruido, ¿no? Porque lo que hemos tenido esta semana, pues al final está en boca de todos, y analizar realmente qué está pasando con la agricultura, con la ganadería y con el campo, con las peculiaridades que Albacete tiene. Yo les quería preguntar primero, ¿tiene motivos el campo para salir a las calles como está haciendo? Sí, la verdad que sí, como bien dices,
El campo atraviesa una situación muy complicada, agricultores y ganaderos. ¿Por qué son el motivo de las movilizaciones? Principalmente lo que los agricultores y ganaderos más se quejan es con la excesiva carga burocrática que viene de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, sobre todo porque el año pasado fue cuando se inició el cambio, la nueva Política Agraria Comunitaria 2023-2027, y pues se han llevado a cabo diferentes medidas que todavía no se están encajando, unido también al tema del aumento de los inputs, de los costes de producción, el bajo precio en muchos de los cultivos, y esos son principalmente los motivos por los que se están moviendo los agricultores y ganaderos. Además, bueno, las organizaciones agrarias tenían un calendario de movilizaciones y todo esto como que se ha acelerado, ¿no?, tras lo que ha pasado en otros lugares, ¿verdad? Sí, nosotros desde UPA tenemos convocadas de momento la de Ciudad Real, junto con el resto de organizaciones agrarias, que son COAG, ASAJA y cooperativas agroalimentarias, y el día 14 tenemos previsto seguir haciendo más movilizaciones por el resto de las diferentes provincias. Es decir, bueno, tenemos estas movilizaciones que han sido espontáneas, por decirlo de alguna manera, pero esta situación no es nueva y la preocupación por lo que sucede en el campo, las asociaciones agrarias pues lo vienen percibiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Efectivamente, desde UPA y las otras organizaciones venimos ya denunciando que la situación crítica que está viviendo el campo. Estas manifestaciones espontáneas que están surgiendo, pues es el grito de los agricultores a decir ya no podemos más. Entonces viene por ahí de que están asfixiados, venimos arrastrando 2 años de las cosechas afectadas por la sequía continuada prácticamente en todos los cultivos. Entonces de ahí viene que salgan a las calles y salgamos a las calles a decir que pues eso, de que venimos un poquito asfixiados de la situación que estamos viviendo. Pues vamos a ir por partes. ¿Es la sequía lo más acuciante? O sea, ¿es lo que más preocupa a día de hoy en la agenda de 2024? ¿Es como la punta del iceberg de todo lo que sucede en el campo? No, son muchas cosas. Una de ellas puede ser la sequía, que los agricultores a día de hoy están esperando aún las ayudas que por parte del Ministerio y la Consejería les tiene que conceder, que a día de hoy no las tienen en sus cuentas bancarias. Y luego hay otros muchos más motivos, por ejemplo el tema de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria no se cumple. A ningún productor primario, ganaderos o agricultores se le debería de pagar por debajo de sus costes de producción, y eso ocurre hoy en día. Entonces están asfixiados porque no perciben por sus productos lo que realmente deberían de percibir. Entonces entre esos son los principales motivos. Y luego aparte, perdona que te corte, el tema de la PAC, como ha dicho Antonio, la nueva normativa de la PAC trae una serie de burocracia y una serie de obligaciones que se ven asfixiados y que no se ven capacitados. El tema de la digitalización, el cuaderno de campo, el que les obliguen a usar aplicaciones para ciertos trámites, se ven sobrepasados en esos trámites. Quería ahondar en el tema de los precios, porque es una de las reivindicaciones que prácticamente es incomprensible, y lo que decía, no es nada nueva en el sector del campo. O sea, ¿qué debe cambiar? ¿Qué medidas se necesitan para que el agricultor pues perciba por su trabajo, por lo que produce, un salario justo, por decirlo de alguna manera? Sí, tenemos ya aprobada la ley de la cadena alimentaria, pero lo que estamos percibiendo es que no se está cumpliendo. Nosotros lo que le exigimos a la ICA, a la Agencia de Información de Control Alimentario, es que haga inspecciones de oficio rutinarias, porque muchos contratos no se están cumpliendo, se están vendiendo por debajo de los costes de producción. Hay agricultores que están desamparados y necesitan apoyo, porque ellos mismos muchas veces no son capaces de ir a denunciar a grandes supermercados, que también muchas veces son culpables. Por no decir nombres, en muchas cadenas comerciales hemos visto productos como el aceite, el vino, a precios ridículos. Entonces la ICA es la que debe tomar rienda en esos asuntos y sancionar a las empresas o supermercados que vendan por debajo de los costes de producción. ¿Qué puede hacer el agricultor ante esto, aparte de salir a la calle? No sé cómo se puede combatir todo esto. Sí, pues lo primero, que firmar contratos antes de vender los productos en los que ya se regulen que no se puede vender por debajo de sus precios, y esa es la principal medida que tiene para combatir.
Voy cambiando de tema, ¿no? Porque como decimos son muchas cosas, ¿no? Y hemos dicho lo de la sequía un poquito por encima, cuando realmente es un problema bastante grave. Aquí en Albacete, pues lo que digo, hay cultivos que se han echado a perder prácticamente y hablo no solo de los cereales, por ejemplo, que han sido portada también durante este tiempo, incluso el viñedo se está viendo afectado también. ¿Es así? Sí, yo por ejemplo en la comarca de Llín el viñedo es un cultivo que está desapareciendo. Zona de Ontur, Albatana, Fuente Álamo incluso, los agricultores están buscando otros cultivos que sean más rentables, como por ejemplo el olivar, que ahora están produciendo y plantando muchas hectáreas, porque están viendo que el viñedo no es un cultivo rentable, por el tema de mano de obra, tantas inspecciones rutinarias, al final están buscando otras alternativas. Fíjate que decíamos, somos el viñedo del mundo. Yo soy de Villarrobledo y vamos, he crecido con esa frase. ¿Peligra esto, sinceramente? O sea, es como hemos dejado de ser ese viñedo del mundo. De momento, en Castilla-La Mancha en la pasada campaña tuvimos 17 millones de hectolitros. Es decir, la producción fue menor, pero sí es cuantificable la disminución de la superficie. Lo estamos viendo día a día. Los agricultores están arrancando hectáreas de viña y plantando otros cultivos diferentes, ¿verdad? Es así. Pues vamos a otro tema de la PAC, que sin duda pues también es bastante protagonista estos días, y el que más y el que menos, incluso los que no tienen muy interiorizado qué es esto de la política agraria común, esta semana se está hablando, ¿no? y está en boca de todos. ¿Cómo se puede flexibilizar esto de la PAC para que en Castilla-La Mancha pues que se pueda efectuar de un modo favorable para el agricultor? Es que no sé cómo explicarlo muy bien. A ver, la semana pasada el viernes pasado creo recordar que ya se ha publicado un decreto con unas flexibilidades por parte de la Consejería. Castilla-La Mancha es la primera comunidad que se ha pronunciado en publicar esas flexibilidades que da flexibilidad en algún manejo de los ecoregímenes que tanto hablábamos en la campaña anterior, que veníamos, que era una cosa nueva, que les está costando muchísimo a los agricultores, porque al fin y al cabo es un cambio cultural en llevar sus explotaciones. Entonces, recogido dentro de esas flexibilidades que han publicado, por ejemplo en el tema del cereal, hay un ecorégimen que se llama de rotación, les estaban obligando a ciertas comarcas a sembrar el 80% de sus superficies si se querían acoger a ese ecorégimen. Venimos de un año complicado donde todos los agricultores, o casi todos los agricultores, no han cosechado nada, entonces han tenido que comprar esa simiente de nueva. Ya se les está ahí incrementando los costes de producción porque no han podido usar de reempleo de sus cosechas porque no han tenido. Y luego ya te digo, dentro de esas flexibilidades para ese ecorégimen que estoy comentando, se les ha permitido, en vez de dejar el 20% de barbecho, que es lo que dice la norma, les han dejado que dejen hasta el 40% de barbecho. Por ahí es una de las cosas que el año pasado ya estaba esa flexibilidad desde el principio, pero hasta última hora no nos la ha puesto Castilla-La Mancha. Una de las cosas que también se comentaron es que se tratan de unas flexibilidades abiertas, que quiere decir que como vemos que el año viene siendo complicado, como el año pasado en cuestiones de lluvias, porque aquí en lo que es la comarca de Albacete no ha llovido casi nada en algunas zonas, entonces ya ellos mismos están diciendo de que las flexibilidades pueden ser flexibles, abiertas a que puede ser que vengan más. Yo no sé si hemos escuchado, el modelo es insostenible tal y como lo conocemos. Están obligados los agricultores también a transformar todo esto, y lo que se pide a lo mejor es que sea más poquito a poco, ¿no? Para que puedan hacer frente. Claro, nosotros estamos de acuerdo en que sea una agricultura que sea sostenible con el medio ambiente, pero que a su vez los agricultores tengan la capacidad de producir y que su explotación sea rentable, porque es que la carga burocrática, como estamos comentando, es asfixiante. Para lo que tenían que, por ejemplo, el año pasado, en la anterior PAC, con el tema del pago verde, por poner un ejemplo, los que tenían cultivos leñosos cobraban el pago verde sin hacer nada. Ahora con la nueva reforma, pues bien tienen que hacer una cubierta vegetal o sembrar la biodiversidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es un cambio muy grande de un año para otro. Entonces la gente pues todavía se está adaptando. Además hablamos de agricultores que pues muchos de ellos están en su plena jubilación ya prácticamente, o que deberían haber dejado el terreno hace años, porque otra de las grandes preocupaciones es ese relevo, ¿verdad?, en el campo, ¿no?
Exactamente, lo que tú dices, muchos de los agricultores son gente muy mayor que no está acostumbrada a las nuevas tecnologías y desde Agricultura quieren que manejen las tecnologías para la comunicación con ellos. El tema del cuaderno digital actualmente no entra en vigor, pero va a entrar en vigor a últimos de año. Entonces es una de las cosas que piden en estas manifestaciones, que ese cuaderno de campo no se lleve a cabo, porque no se ven capacitados para llevar las tecnologías. Y luego, respecto del relevo generacional, lo que tú dices, actualmente tenemos una convocatoria abierta para incorporar los jóvenes a la agricultura, que son bastante atractivas porque son un poco distintas a las convocatorias anteriores, un poquito más flexibles en el tema de requisitos para optar a ellos. Entonces pretende una partida presupuestaria hacia esas jóvenes para incentivarles para que se incorporen al campo. ¿Cómo podemos hacer atractivo el campo? Desde las organizaciones agrarias, ¿no?, que están trabajando pues tú a tú con muchos jóvenes que a lo mejor tienen ideas, pero ¿qué se puede hacer para que finalmente un joven decida pues tomar el relevo o lanzar un proyecto y dedicarse al sector con la que está cayendo, ¿no?, con las informaciones que están llegando? Sí, pues sobre todo el tema de las ayudas, que es como dice Pilar, una ayuda bastante atractiva, y pues facilitarle las cosas desde el gobierno regional y nacional lo máximo posible, es decir, intentar ayudarle. Nosotros tenemos contacto directo cada día con los agricultores y ganaderos y es que nosotros realmente lo percibimos, es que están asfixiados con demasiado papeleo. Nosotros entendemos que, claro, tú cuando pides una ayuda es normal que te exijan una serie de requisitos y de documentación, pero que se flexibilice un poco más y que ayuden a todos estos agricultores y ganaderos. ¿Todo esto se pelea en Europa o tiene el gobierno de Castilla-La Mancha también pues opción de ayudar o de presionar o de facilitar un poco todo esto? ¿Dependemos de Europa? Sí, 100%? A ver, dependemos de Europa, pero el gobierno regional también tiene capacitaciones para flexibilizar, pero todo esto viene de Europa, sí. Yo no sé qué es lo que respiran. Antes iba a decir qué respiran con los agricultores, de cuál es la sensación no que tienen, pero antes habéis mencionado el tema de la ganadería, que siempre hablamos mucho de agricultores o vemos los tractores en la calle y se nos olvida que hay otra parte que es la ganadería y que en Albacete también es muy importante y que vienen también de pasarlo bastante mal algunas explotaciones, ¿no? Sí, estos últimos años han sido especialmente duros con el sector ganadero, sobre todo por el tema de la sequía. Hay muy pocos pastos, los ganaderos han tenido que comprar materias primas como pienso y forrajes, con el supuesto del aumento del coste que eso conlleva. Unido también al episodio de viruela ovina que tuvimos a principio del año pasado, hubo también restricciones en el tema de movimientos de ganado de una explotación a otra, de pastoreo, entonces es un sector también que está muy asfixiado. Sí es verdad y reconocemos que desde el gobierno regional ha habido ayudas para el sector ganadero, pero consideramos que todavía son insuficientes. Decía Pilar, el problema es que las ayudas no llegan tampoco, llegan tarde, ¿no? Claro, por ejemplo, las dos que te he comentado antes de la sequía son dos, una que venía por parte del Ministerio, que creo que eran 43 euros por hectárea en tierras de labor de secano, y en principio aún no han llegado a las cuentas bancarias de esos agricultores. Creo que esta semana ha salido la relación provisional de beneficiarios para que cotejen si están en las listas o si tienen que hacer algún tipo de alegación, pero a ellos pues eso no les ha llegado a día de hoy, que cuando realmente les hace falta porque son ayudas por la sequía de la campaña anterior, entonces no tienen ese colchón que podrían tener si hubiera sido una campaña buena. Entonces ahora tienen que hacer frente a comprar el abono porque estamos en época de abonado y claro, esas ayudas si hubieran sido ya efectivas pues hubiera sido un pequeñito respiro, muy pequeñito, pero entonces claro, se quejan de eso. La otra ayuda que está dentro de la PAC, que depende de Castilla-La Mancha, tampoco aún han sido efectivas, entonces es una de las causas que también se encuentran ahí asfixiados, que no tienen la liquidez para poder seguir para adelante en esta campaña que ya les pinta que va a ser complicada porque las lluvias no vienen. Pues vamos con el decálogo, como digo yo, medidas urgentes. ¿Qué pedimos para que quede así concreto también, ¿no? Lo decía, más allá del ruido, pues, ¿qué pedimos? ¿Cuáles son las medidas que hay que acometer de forma urgente? Yo, sobre todo, por lo que veo, para afrontar el tema de sequía, porque es una cosa que va a estar ya con nosotros, por desgracia y por lo que percibimos, adaptar los ecoesquemas a la sequía. Por ejemplo, sin ir más lejos en lo que también se plantea con el tema de las cubiertas vegetales, que son para explotaciones de cultivos leñosos, pues que no tengan que hacer la cubierta vegetal en toda la superficie, es decir, que la hagan en un mínimo, pero que cobre la explotación. Por ejemplo, que la hagan en un 40 o un 50% de explotación, pero que a su vez cobre toda la explotación. Eso sería, por ejemplo, una medida. Y luego, pues para el tema de ganadería, los que no dispongan pastos,
pues que tengan ayudas directas para el tema de aumento de forrajes o de piensos, también podría ser otra medida. Es decir, yo lo que veo, habría que enfocar la nueva PAC a la sequía, porque veo que eso es lo que falta. Y por terminar un poco, porque lo avanzaba antes, decía, ¿cuál es la sensación, ¿no?, que tienen los agricultores y ganaderos de Albacete? Vosotros que estáis cara a cara con las personas que estos días están en la calle, ¿no? Un poco cómo es la sensación que tienen, las expectativas, por meternos dentro también de las personas que les ha llevado, ¿no?, a salir a la calle de esta manera. Pues la sensación que tienen es que no llegan, no les salen las cuentas, así a... crispación, lo que veo también. También mucha crispación, pues eso, de que no les salen las cuentas, de que el cambio climático están subiendo por el tema de la sequía, les están exigiendo cada vez más trámites, les está suponiendo cada vez más acogerse a las ayudas por los requisitos que tienen, entonces es una sensación de crispación y de que necesitan que les ayuden. ¿Cuál es el enemigo aquí, por concretar? Me refiero, porque hemos escuchado Agenda 2030, hablamos de Europa, hablamos de corregímenes, pero ¿hay realmente un enemigo contra el que luchar? Yo creo que el foco, la mayoría de agricultores y ganaderos lo están poniendo en la Unión Europea, yo lo que percibo principalmente. Ahora hemos visto recientemente diferentes manifestaciones en países europeos, como puede ser Francia, Países Bajos, Alemania. Sí es verdad que ellos también se están manifestando por cosas comunes a nosotros, como puede ser excesiva burocracia y precios bajos, pero en otros países, por ejemplo Alemania, se está manifestando porque el gobierno alemán quería reducir el impuesto del gasóleo agrícola. Eso sería uno de los motivos. En Francia se están movilizando por el tema de los fitosanitarios. Allí tienen otro control más exhaustivo que el resto de países. Pero, como te digo, el principal foco que veo es la Unión Europea, lo que están percibiendo. Pues bueno, yo les voy a decir gracias por ayudarnos a entender, ¿no?, lo que está pasando en las calles, porque al final hacernos todos partícipes del problema es lo que nos hace comprenderlo también, y el ruido a veces pues nos deja un poco aplacados y no sabemos entender la situación que viven en Albacete en este caso, pero que se repite en muchas ciudades y muchas provincias. Yo espero que por lo menos puedan ayudar a los agricultores y ganaderos que se acercan hasta la Unión de Pequeños Agricultores. Les deseo que sigan con el mismo espíritu combativo y que el año que viene pues podamos hablar del balance del año de un modo más positivo. Ojalá Sí, que las cosas salgan para adelante y podamos el año que viene venir con otras cifras y con otras cosas que hayamos cumplido y ellos puedan ganarse la vida, que es lo que ellos pretenden, con la venta de sus productos. Muy bien, pues muchas gracias, lo dicho. Nada, y ustedes ya saben, tenemos una semana en la que hemos puesto todos la mirada hacia el campo de todo el país, hacia nuestros agricultores y nuestros ganaderos, y yo espero por lo menos haberles ayudado de la mano de la Unión de Pequeños Agricultores a entender la situación. El viernes que viene les espero con un nuevo tema y nuevos invitados en este Mano a Mano. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.